Genial. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Buenas tardes. Genial. Sí, bueno, primero el tema de aclaración, sí, que esta en la comisión 1, yo hoy voy a estar en forma excepcional, porque yo soy profesora de la comisión de la noche. Lo que pasa que sus profesoras, tanto Silvina Carnero como Silvana de Gregorio, no podían hoy dar la clase. Entonces, excepcionalmente voy a estar yo. Entonces, bueno, empezamos obviamente lo que va a ser la bibliografía de todo eso, lo que va a ser todo de derecho cambiario. ¿Sí? Primero tienen lo que es el manual de Gómez Leo, ¿sí? Ese es el básico que ustedes van a tener, le va a servir para las 8 bolillas en general, pero hay otras bolillas que van a tener que complementar con otras lecturas obligatorias de la bolilla 1 específicamente, de Vergel y Pablo Antonio, ¿sí? Para ver el punto 6 de la bolilla 1, que es el tema de influencias, ¿sí? Después del apunte de alegría, para ver sobre los títulos desmaterializados, ¿sí? O no cartulares, ¿sí? Eso básicamente sí de lo que es de la bolilla 1, más lo que es el Código Civil y Comercial, que lo tienes del artículo 1815 al artículo 1850, todo eso es el capítulo regulado para los títulos valores. ¿Sí? Además de eso, el decreto ley... Consulta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Toda la bibliografía que usted está diciendo, ¿no se va a subir material entonces en el campus? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay algunos que no estamos cerca de la facultad con toda esta... No, que todo va a estar en el campus. Lo que pasa es que para lo que lo tengan en cuenta, pues después se presenta el examen y ni siquiera lo leen. Entonces, por eso le estamos diciendo desde el primer día toda la bibliografía que es. ¿Y por qué lo aclaro? Porque si bien se va a subir toda la bibliografía, no se va a decir de qué bolilla es. Entonces vos no vas a saber dónde tenés que agregar esa documentación, esos, no el tema del manual, pero sí de la lectura complementaria. Por eso te digo, de bolilla 1, lo de Vergel, ¿sí? Después lo de alegría, ¿sí? Eso es de bolilla 1, ¿sí? A eso lo digo, todo va a estar en el campus, pero como no va a estar especificado sobre qué bolilla pertenece, después tienen el problema que no saben, ¿sí? Si bien leen esos temas, no saben dónde incorporarlos. Por eso lo aclaro ahora. ¿Sí? Pero todo va a estar en el campus, independientemente que va a estar en la facu. ¿Sí? Pero todo se va a subir al campus en el momento que corresponda. Por ejemplo, hoy se va a subir, ¿sí? El tema de la clase grabada que ya tienen de la bolilla 1, ¿sí? Más el material de la bolilla 1, ¿sí? Pero a veces se confunden y suben todos, ¿sí? A lo mejor Guille o Fabi suben toda la bibliografía, toda junta, ¿sí? Entonces después a ustedes les cuesta y poder identificar esa bibliografía a qué bolilla corresponde. Por eso justamente sí lo aclaro. Entonces, decíamos que además del manual de Gómez Leo, de bolilla 1, ¿sí? El apunte de alegría sobre los títulos desmaterializados o no cartulares, y lo de Vergel y Pablo Antonio sobre el tema de influencias del derecho cartular por sobre el fundamental y a la inversa, ¿sí? Que está en el punto 6 de la bolilla 1. ¿Sí? Eso entonces sí es en la única bolilla que tienen más lecturas complementarias, no basta solamente lo de Gómez Leo. Después les decía lo del Código Civil y Comercial, eso no es solamente de bolilla 1, sino es de que es de toda la materia, ¿sí? Porque regula todo el capítulo del artículo 1815 al artículo 1850. Luego, el decreto ley de letra de cambio y pagaré, ¿sí? 5965/63. Eso lo van a ver
¿sí? Hasta lo que es de la bolilla 1 hasta la bolilla 6. Siempre el decreto. ¿Sí? Específicamente de la bolilla 7, que ahí empezamos a hablar sobre lo que es cheque, ¿sí? Ahí necesitamos la ley de cheques y la circular del Banco Central. Porque tenemos una sola bolilla que es cheque y no nos va a servir el decreto. Acá tenemos específicamente la ley de cheques y la circular del Banco Central que viene a complementar, ¿sí?, lo que no está en la ley de cheques y es obligatorio. Y de la bolilla 8, que son el tema de acciones judiciales, ahí van a ver, va a estar el libro de Graciela Polonia sobre acciones cambiarias. ¿Sí? Vamos a seguir con el tema de Gómez Leo, que está bien, también está regulado el tema de las acciones, pero sí además el libro de Graciela Polonia. Y ahí entonces tienen, ¿sí?, de todas las bolillas, específicamente cuál es la bibliografía que se va a requerir y que es obligatoria. ¿Sí? Estas clases sincrónicas que vamos a tener, que se empezó a partir, ¿sí?, de este cuatrimestre, obviamente cada uno en su comisión, a veces que hay profesores que van a ir rotando para que ustedes también puedan conocer a la adjunta a cargo de cambiario, que es la doctora Fabiana Canti. Hoy ella va a estar dando en la clase de las 5 menos cuarto, ¿sí? Pero la idea es que otro jueves, ustedes van a tener todos los jueves cambiario, entonces que otro jueves ella esté a las 3 de la tarde, también otro jueves que ella esté a la noche, para que todos, por supuesto, puedan conocer, ¿sí?, a la adjunta a cargo. Independientemente que ustedes pueden ir a otras comisiones, agregar en otro Zoom, ¿sí?, por un tema de horarios, no vamos a tomar asistencia ni mucho menos, pero es bueno que ustedes puedan tener estas clases, que son estos Zoom en vivo, porque si bien todos estos temas ustedes ya lo tienen grabado, que también se va a ir subiendo el material en el campus, pero para que ustedes puedan pararnos, preguntar, pedirnos ejemplos y demás, cosa que en las clases grabadas, por supuesto, eso no está. Damos el tema todo de corrido y ustedes, la mayoría lo que hace es desgrabar así tal cual, y a lo mejor no terminan de comprender el tema, y en la bibliografía a veces tampoco, ¿sí?, les termina por lo menos de cerrar la idea. Por eso la idea de esto es hacer estos Zoom en vivo. En principio cada uno en su comisión, ¿sí? Ustedes les decía no van a tener ningún cambio porque sus profesoras de concursos y quiebras son sus profesoras de cambiarios, distintas son las otras comisiones que se cambian los profesores, ¿sí? Pero la idea es que por lo menos puedan, ¿sí?, conocer, ¿sí?, a Fabiana, ¿sí?, que es la adjunta a cargo, que es la que justamente da los lineamientos de cómo va a ser el examen, qué son los temas más importantes que se tienen que hacer hincapié y demás. La idea, como les decía, es que ella vaya rotando en las comisiones, pero si no, también se va a avisar ella en qué comisión va a estar ese día. Entonces, así ustedes, si no va a estar en su comisión, puedan ustedes después incorporarse en otro de los Zoom, ya sea de las 5 menos cuarto o de la noche, así la conocen. Igual todas las clases quedan grabadas y demás, para que ustedes pues, puedan también de última también escucharla, pero se van a perder la posibilidad de hacerle alguna pregunta, a lo mejor ya sea de algún tema en particular o cuando se acerque más al tema del parcial, de alguna de las preguntas del examen, ¿sí? Sacando entonces todo eso que es preámbulo, en realidad, más que nada el tema de bibliografía, ¿sí?, cómo nos vamos a manejar. Ustedes ya saben que el examen está programado según el tema del cronograma, después que rindan quiebras, si bien las clases son conjuntamente con quiebras, pero los exámenes de cambiario son al final de todo, ¿sí? Acá nosotros no hacemos trabajos prácticos, ni mucho menos, eso es solamente para concursos y quiebras, ¿sí? Pero la idea es que ustedes ya vayan teniendo el material, porque si nosotros empezamos con las clases, luego que termine quiebras, realmente, ¿sí?, no vamos a llegar, ¿sí?, a ver todos los temas. Entonces, es por eso, ¿sí?, que nosotros empezamos mucho antes, ¿sí? La idea, por supuesto, es que ustedes tengan ya todos los temas, lo vayan leyendo,
yo sé que no lo van a ir estudiando, porque van a estudiar quiebras, y otros que están en otras materias, Pero la idea es que por lo menos vayan al día con el material, porque no es para asustarlos, pero después no llegan, ¿sí? Y tenemos muy, muy, muy alto el nivel de desaprobados de cambiario, no así de quiebras, ¿sí? Hay chicos todavía que tenemos en las mesas libres que están ahí pateando el tema de cambiario para ver si pueden darla. Entonces no es para asustarlos, todos terminan aprobando cambiario, pero no se duerman, ¿sí? Ustedes se confían que son 8 bolillas y no, son realmente complejas. La terminología es muy precisa. Acá no se van a utilizar sinónimos. En concursal podíamos usar una palabra u otra, acá no. Es muy técnica la materia y necesitamos que sea esa terminología y no otra, ¿sí? Y a veces encima esto como es oral, hablamos mucho de obligaciones, ¿sí? De contratos, y nosotros no vamos a volver atrás, ¿sí? Eso ustedes ya lo tienen que saber porque ya todos aprobaron obligaciones y aprobaron contratos. Entonces en el oral después empezamos a preguntarles sobre, bueno, ¿qué me querés decir con esto? O dame el tema de un concepto, más que nada cuando tenemos que hacer una de las bolillas, ¿no? Que es el tema de fianza, diferenciame con el tema para aval, diferenciame con la fianza, y ni siquiera saben ustedes qué es una fianza, ¿sí? Y ya lo vieron en contratos. Entonces después también dicen, no, desaprobaron, ¿sí? Porque no supe el concepto de fianza, ¿sí? Y ustedes ni siquiera lo repasan. Entonces, necesitamos justamente que esta es una materia obviamente concatenada con todas, específicamente con obligaciones y con contratos. Entonces necesitamos que tengan bastante fresco, ni hablar cuando hablamos de representación en materia societaria, ¿sí? Vamos a ver artículos de sociedades, que nosotros no lo vamos a dar, porque se sobreentiende que ustedes ya lo saben, pero en el examen sí se los vamos a preguntar, y si no lo saben, no van a aprobar, ¿sí? Entonces es para que ustedes lo tengan en claro. Yo digo, no es para asustar, pero es una materia muy técnica, y necesitamos que sepan bien la terminología, por eso justamente la bibliografía específica, que gran diferencia a lo que es concursos y quiebras, ustedes tienen línea de tiempo, tienen la ley, que la ley de concursos y quiebras le da conceptos. En el decreto ley de letra de cambio y pagaré, no. ¿Sí? Son todos temas y por eso necesitamos una bibliografía. Ustedes en concursos y quiebras, ¿cuándo iban a la bibliografía de Graciabile? Muy poco, ¿sí? Cuando no entendían algo del proceso y demás. Acá en Cambiario justamente a la inversa, vamos a estar mucho con la bibliografía, ¿sí? Y complementado justamente con el decreto ley, porque si agarran el decreto ley, si lo tienen ahora a mano, no les da ni un solo concepto, ¿sí? El concepto lo tienen que sacar de la bibliografía, ¿sí? Entonces, si bien, ¿sí? No hace falta, o sea, que lo puede hacer en forma, sería ideal, genial, que lo vaya estudiando en forma paralela, lo que es quiebras con lo que es cambiario, pero por lo menos, si solamente van a estudiar quiebras, tener la idea de la carpeta y el material, tener todo completo de cambiario, ¿sí? Al día. Y después, cuando terminan de rendir quiebras, por supuesto, ¿sí? Se ponen a estudiar bien cambiario, ¿sí? Los exámenes ya saben que son orales, que están justamente en el cronograma, les decía, al final de quiebras, después del recuperatorio de quiebras, porque si no aprueban quiebras, no se toma cambiario, ¿sí? Entonces necesitamos que estén sí aprobados, ¿sí? Salvo excepciones, que lo permite Guillermo, eso después ustedes lo tendrán que hablar con él, pero nosotros no vamos a tomar a ningún alumno que no haya aprobado quiebras, ¿sí? Salvo en caso contrario que lo permita justamente Guille, que eso después más adelante justamente lo va a aclarar y demás. Entonces, ha quedado todo este panorama, empezamos a analizar lo que es la bolilla 1, les decía, esto igual lo que yo voy a decir es en forma complementaria, ya está el video, ¿sí? Que hizo Fabiana fue la que grabó todo lo que fue bolilla 1 y bolilla 2, se va a subir, también está en el canal de YouTube. Ustedes no se preocupen que el material está, con lo cual si no llegan a copiar, igual va a estar grabado todo esto, pero si no llegan a copiar y demás los temas o no terminamos de ver todo lo que es la bolilla 1, no se preocupen que está punto por punto, es la grabación, ¿sí? Que hizo Fabiana, que se va a ir subiendo en el campus, ¿sí? Entonces,
Empezamos con lo que es la bolilla 1, ¿sí? De estos, que es lo que nosotros vamos a estudiar en Derecho Cambiario, justamente son los títulos valores, ¿sí? Y dentro de estos títulos valores, lo que es específicamente los papeles de comercio. Por eso hay abogados ya más grandes, además que van a decir, estudian papeles, porque antes era conocida esta materia como Derecho Cambiario como papeles de comercio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Cuáles son estos papeles papeles de comercio? Es letra de cambio, pagaré y cheque. Son los 3 papeles de comercio que nosotros vamos a estudiar, digamos, de lo que es de la bolilla 1 a la 6, va a ser todo letra de cambio y pagaré. Y en la bolilla 7 específicamente, cheque. ¿Sí? Pero eso es el estudio de nuestra materia, es decir, es el estudio de los títulos valores que son papeles de comercio. ¿Sí? Específicamente los papeles de comercio de letra de cambio, pagaré y cheque. Entonces, vemos lo que es un concepto. ¿Qué son estos títulos valores? Acá tenemos que manejar 2 conceptos, y ojo porque se preguntan también estos conceptos. Uno que es el concepto legal, ¿sí? Que está regulado en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial, que a partir, ustedes saben, del 2015, en agosto del 2015, que se reformó el Código Civil y Comercial, se incorpora un capítulo específicamente de títulos valores, porque antes, en el Código de Vélez, no estaba, ¿sí? Regulado los títulos valores o los papeles de comercio, únicamente en el decreto ley. ¿Sí? En cambio, a partir justamente de la reforma del Código Civil, se incorpora este capítulo y tenemos justamente en el artículo 1815 lo que es el concepto de estos títulos valores. ¿Qué es lo que nos dice justamente? Que esto es una prestación incondicionada e irrevocable, ¿sí? donde el portador puede ejercer el derecho en forma autónoma. Ese es el concepto que regula el Código Civil y Comercial sobre estos títulos valores. El otro concepto que nosotros tenemos, ¿sí? Que es un concepto más que legal, es un concepto doctrinario de César Vivante. Si ustedes tienen bibliografía más vieja o apuntes viejos, ¿sí? Antes del 2015 era el único concepto que nosotros manejábamos, que era el de César Vivante, ¿sí? Que él establece como concepto de los títulos de crédito, porque antes de la reforma del 2015, ¿sí? No se llamaban títulos valores, sino se llamaban títulos de crédito, ¿sí? Pero que digamos de una forma u otra no hay ningún problema. Tratamos de decir, por supuesto, lo que es más actual de los títulos valores, pero a veces lo van a ver en Gómez Leo, van a ver en las biografías que les mencioné, que como es viejo, por supuesto siguen hablando de títulos de crédito, ¿sí? Nosotros vamos a poner como sinónimo, ¿sí? Cosas que si llegan a hablar de títulos de crédito va a ser lo mismo que títulos valores. ¿Pero por qué? Si el Código Civil habla de títulos valores, porque incorpora la reforma, ¿sí? Donde ya no son más títulos de crédito, sino que son títulos valores. Entonces, el concepto que dice César Vivante sobre los títulos de crédito, dice que son aquellos documentos necesarios y literales para poder ejercer el derecho en forma autónoma, expresado en el mismo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice César Vivante sobre estos títulos de crédito. ¿Sí? Una vez que tenemos justamente este concepto de qué son, ¿sí? estos títulos, necesitamos saber cuál es la función que tienen. La función que tienen los títulos, ¿sí? Valores son 2. Tenemos una función económica y una función jurídica. La función económica que tienen es la posibilidad de crear un papel moneda, ¿sí? Esto obviamente fue en su origen, hace muchísimos años atrás, ¿sí? No existía el valor económico establecido, representado en papeles, en billetes, como lo vemos hoy en día, ¿sí? ¿Cómo se pagaban? Con monedas de oro, ¿sí? Entonces, para poder, ¿sí? llegar a poder tener una economía mucho más rápida, ¿sí? Y mucho más ágil, se necesitaba, ¿sí? crear un papel moneda, un papelito que represente esas monedas de oro. Tenemos que ubicarnos, por supuesto, en contexto histórico,
¿sí? No tenemos que pensarlo en el día de hoy, que tenemos solo lo que es el dinero, ¿sí? O después, por supuesto, ¿sí? La creación de después lo que fue el pagaré o el cheque. Por eso, ¿sí? Si nosotros tenemos que pagar, pagamos en efectivo, en billete y nada más. En ese momento eran monedas de oro, entonces era necesaria la función económica de esta creación de los títulos valores en crear un papel moneda, un papelito, ya sea letra de cambio, pagaré o cheque, que represente esas X cantidad de monedas de oro para poder pagar, ¿sí?, determinada mercadería. Por eso es la función económica, la creación de un papel moneda. Y la otra función es la jurídica, obviamente que tenga un respaldo, ¿sí? Y ese respaldo está dada con la circulación de esos títulos, de esos papeles, que sean, ¿sí?, que cumplan con 3 características, que sea rápido, seguro y certero. ¿Sí? Eso es lo que se exigía, justamente lo que se exige en esa circulación de los títulos, que sea rápido, seguro y certero. Entonces, una vez que tenemos estas funciones, tenemos que ver lo que es la circulación de estos títulos, ¿sí?, valores, porque sabemos justamente que los títulos nacen para circular. ¿Por qué? Porque es la única manera que sosteníamos para justamente agilizar lo que es el comercio. Entonces, esta circulación en su origen, ¿sí?, era en forma derivada, mediante la cesión de créditos. Nosotros, para poder transmitir un crédito o un derecho, no hay otra forma que sea mediante la cesión, mediante en forma derivada, con todas las características y formalidades que justamente requiere esto, ya sea ¿sí?, mediante un notario, ya sea con las notificaciones a todos los cedentes, se tienen que justamente comunicar a cada uno de estos cedentes la transmisión o la cesión de ese crédito. Esta circulación derivada mediante cesión, que era la única que existía originalmente, ¿sí?, no cumplía con las características de la función jurídica, porque no era rápido y no era seguro. ¿Sí? Sí era certero, pero no era rápido ni no era seguro. No era rápido, ¿por qué? Justamente, como les decía, se requiere de un formalismo, ¿sí?, que no basta la firma y entrega del título para transmitir ese crédito, sino justamente es necesaria, ¿sí?, la formalidad solemne de un escribano, la notificación fehaciente a todos los cedentes. Entonces es por eso que ya no cumple con esta característica de ser rápida esa circulación. Y cuando decimos que no es seguro, ¿por qué? Porque en la cesión de créditos o en esta circulación derivada existe el principio del nemo plus iuris, es decir, que nadie puede transmitir un derecho ni mejor ni más extenso del que uno posee, ¿sí? Es por eso que se acumulan todas las excepciones de carácter personal. ¿Cuáles son estas excepciones de carácter personal? Quita, espera, pago parcial, ¿sí? Entonces, si entre cualquiera de los sujetos fue pactada alguna de estas excepciones, ¿sí?, y el título sigue circulando y le llega, ¿sí?, al último y lo quiere, ¿sí?, quiere que ese papel se transforme en dinero, le van a ser oponibles todas las excepciones que tenía ese título, por más que no esté literalizado en el mismo, ¿sí? Entonces lo van a ver en uno de los apuntes, ¿sí?, de Legón, que dice que quien recibe un título en forma derivada, recibe, lo pongo entre comillas, una caja de sorpresas, porque no sabe ni quién le va a pagar, ni cuánto le van a pagar, ni cómo le van a pagar. Porque, por ejemplo, yo libro el tema de un pagaré, ¿sí?, ahí yo veo en la pantalla algunos nombres, Lucía, Julieta y Marcos, ¿sí? Entonces, si yo le doy el título a Lucía, y Lucía después lo hace circular y se lo da a Marcos, y Marcos después a Julieta, y yo pacté con Lucía una espera de 6 meses, ¿sí?, y ahora el título lo tiene Julieta, y ella me lo quiere reclamar a mí, porque vence hoy el título, yo voy a decir, no, yo no te voy a pagar a vos hoy,
Porque si bien el título está vencido, yo pacté con Lucía, ¿sí?, una espera de 6 meses, y ella, Julieta, lo va a tener que respetar, ¿sí? Porque nadie puede transmitir un derecho ni mejor ni más extenso al que posea, ¿sí? Si Lucía tenía el título ya con la espera, ella lo tiene que transmitir así tal cual, ¿sí? Entonces es por eso que Legón decía que quien recibe un título en forma derivada recibe una caja de sorpresas, porque no habría ningún problema si todas esas excepciones están literalizadas en el título. Ahí ya no tenemos el factor sorpresa. El problema surgía cuando esas excepciones se pactaban y no se literalizaban en el título, ¿sí? Entonces le llega al tenedor legítimo, al último portador del título, ¿sí?, que tiene un pagaré que dice de 10.000 pesos y que hoy vence, y hoy no le van a pagar porque tiene que respetar la espera que estaba pactado entre los sujetos anteriores. Entonces es por eso que con esta circulación derivada, cuando tenemos este principio del nemos plus iuris, no se cumple con el carácter seguro, ¿sí? Porque el tenedor legítimo no tiene la seguridad que al vencimiento ese título se transforme en dinero, ¿sí?, ya que debe respetar todas las excepciones de carácter personal, ¿sí? Pero sí, por supuesto, en esta circulación derivada, sí se cumple el carácter certero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el carácter certero? Este carácter nos determina que se garantiza la existencia del crédito y la legitimidad, ¿sí? Y eso, por supuesto, está garantizado, ¿sí? El crédito existe, y quien tenga el título está legitimado a ejercer el derecho. Eso seguro. Lo que ahora sabemos es cómo, ¿sí?, se va a transformar eso. Entonces, ¿sí?, es decir, con esta circulación derivada, ¿sí?, mediante la cesión de créditos, no cumple con dos de las características de la función jurídica, que es la ley de circulación, que sea rápido y que sea seguro. Es decir, que esa ley de circulación, al decir que sea rápido, seguro y certero, nos determina que todos los firmantes y quienes intervengan en esta circulación quieran, ¿sí?, tener el título y asegurar justamente y fomentar lo que es ese comercio. Porque, como le decía en nuestro ejemplo, si Julieta, si al día de hoy no lo va a poder ejercer ese derecho, no le van a pagar, ¿sí?, el día de mañana cuando venga otra persona con otro título tampoco va a querer agarrar el título, porque ya no tiene esa seguridad, ¿sí?, que efectivamente le paguen. Entonces, de esta manera nos está fomentando lo que es el comercio, que es justamente a lo que nace el título valor, para fomentar el comercio y poder establecer, mediante este papel moneda, agilizar toda la parte comercial. Entonces, estas son las funciones jurídicas y económicas por el cual justamente se crean estos títulos. Una vez que tenemos esta función, tenemos que poner como título, y lo tienen también en una de las bibliografías, que es Teoría de la Incorporación u Objetivización de los Títulos Valores, ¿sí?, que es de Legón. ¿Sí? También está en el manual de Gómez Leo, pero aparte está en la bibliografía, ¿sí?, es una lectura muy, muy sencilla, ¿sí?, para leer, distinto a las otras de Vergel, ¿sí?, a lo mejor son un poco más complejas. Esta no, la de Legón realmente es muy amena, es muy, muy sencilla para la lectura. Entonces, como título también está en el programa, dice Teoría de la Incorporación u Objetivización, que tiene que ver con esta circulación. Es decir, nosotros sabíamos, por lo que decíamos recién, que los títulos circulaban en forma derivada, mediante la cesión de créditos. Y de esta manera no se cumplían con dos características de la ley de circulación. Como resumen, fue lo que decíamos hasta recién. Entonces, Savigny, ¿sí?, en su momento, después lo termina la teoría Legón, establece que los títulos valores deberían justamente tener otra circulación, que la circulación no sea derivada, sino que sea originaria, ¿sí?, en forma autónoma. Y esto es así, dice Savigny, porque justamente para la creación de un título valor es necesario, ¿sí?, de dos elementos, lo vamos a ver en un ratito, de dos elementos: un elemento real, que es el papel, y un elemento obligacional, que es el derecho.
Y cuando se juntan, ¿sí?, el papel con el derecho establecido como la firma, pues yo tengo un pagaré y no tenemos la firma, es como que no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando tengo el papel, el elemento real, y el obligacional, que es mediante la firma, se crea un consorcio indisoluble, donde no se puede separar el papel del derecho. Entonces, mediante la creación de este, y lo pongo entre comillas, consorcio indisoluble, entonces hay que analizar al título valor, hay que verlo como si fuera una cosa mueble, ¿sí? No es una cosa, y remarquen como si lo fuera, ¿sí? Porque no es que el título valor es una cosa mueble, hay que analizarlo como si fuera una cosa mueble. Y por lo tanto, debe circular como lo hacen las cosas muebles, donde la posesión vale título. ¿Sí? El artículo antiguo 2412, hoy 399 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, si vemos al título como si fuera una cosa mueble, la circulación debe ser originaria, no derivada. ¿Sí? Y de esta manera, en forma originaria, autónoma, sí se cumplen con las tres características de la ley de circulación. ¿Por qué? Porque sí va a ser rápido, sí va a ser seguro y sí va a ser certero. ¿Por qué va a ser rápido? Porque justamente basta la firma y entrega del título, ya no va a requerir ninguna formalidad solemne de ninguna escribanía, ni ninguna, ¿sí?, notificación a los cedentes anteriores. Basta la firma y entrega del título, por eso justamente es rápido. Es seguro porque en la circulación originaria, autónoma, no rige el principio del nemos plus iuris, ¿sí?, sino que justamente esta circulación lo que determina, ¿sí?, es que existe una independencia en cada uno de los giros. Con lo cual, el portador del título no le son oponibles las excepciones de carácter personal. Salvo, por supuesto, que él mismo lo haya pactado. Pero si él no pactó ninguna excepción de carácter personal y no está literalizado en el título, por supuesto, no le son oponibles. Por eso hay una independencia de cada uno de los giros. Por eso justamente es seguro. ¿Sí? Y sigue cumpliendo el carácter certero, ¿sí?, del título. De eso supuesto ya lo sabíamos, donde, ¿sí?, se garantiza la existencia del crédito y la legitimidad. Eso se sigue cumpliendo en cualquier circulación de los títulos, ya sea en forma derivada o en forma originaria, ¿sí? Entonces, esto es lo que justamente establece Savigny con la continuación justamente de Legón, lo tienen en el apunte, ¿sí?, para que lo vean, pero es justamente esto, tratar de cambiar la circulación, ¿sí?, del título, que este deje de circular en forma derivada, porque traía determinados y varios obstáculos, ¿sí?, al portador, ¿sí?, y que circule en forma originaria, y de esta manera se le da muchas más garantías al portador, cumpliendo, sí, de esta manera las tres características de la ley de circulación, que es rápido, seguro y certero, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Como siempre, ninguno contesta, supongo que sí. Igual después, yo siempre ayer le decía lo mismo a los chicos de Quiebras, es muy difícil, chicos, dar una clase donde ninguno participa, ninguno por lo menos decir sí, no, aunque sea con la cabeza, ¿sí?, porque es muy difícil, ¿sí?, ni hablar que muchísimos que no tienen cámara, ni hablar, pero bueno, yo sigo, ¿sí?, después de última le preguntarán ustedes a sus profesoras, si no entendieron y demás, no son de mi comisión, ¿sí?, pero por lo menos una mínima participación, decir, sí, vale, entendimos, no, no entendimos, volvé. Sí, vale, entendimos, quedó claro. Te hacía sí con la cabeza así, pero me parece que no me tenés en pantalla. Ahí sí, Li, ahí sí te veo, ¿sí? Bueno, se entendió. Genial. Hay chicos que ya conozco. Entonces, eso en cuanto justamente a la circulación. Luego tenemos lo que son los elementos para la creación de un título valor.
¿sí? ¿Cómo creamos este título? Ya sabemos el concepto, ya sabemos la función, ya sabemos la circulación, ¿sí? Pero necesitamos justamente los elementos para poder crear este título valor, que son dos elementos. Un elemento real, ¿sí? Establecido, denominado como papel. En Gómez Leo también les establece que ese elemento real, ¿sí?, de papel es determinado como el continente, le da el marco, ¿sí?, del título. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, que es el elemento obligacional, que es el derecho, ¿sí?, que va a estar representado mediante la firma. ¿Cómo incorporo mi derecho a esto? Mediante justamente la firma, y de esa manera me obligo a pagar determinada suma. Ese elemento obligacional también es conocido como el contenido. Por eso Gómez Leo habla de continente y contenido. Son los dos elementos que son necesarios básicamente para poder crear un título valor. Primera aclaración con esto. Esta estructura, y lo ponen y lo aclaran, es para los títulos valores cartulares, donde estamos un papel y un derecho, ¿sí? Pero, después van en la próxima clase, tenemos otra clasificación de títulos que son no cartulares o desmaterializados, que es del apunte de alegría que les mencionaba, ¿sí?, que van a estar volcados por datos informáticos. Yo ya no voy a tener, ¿sí?, la posesión material de un papel para poder ejercer el derecho, ¿sí? Sí va a estar volcados en datos informáticos, por supuesto, en algún lado tiene que surgir, que soy portadora o de una acción, o de un pagaré, o de un cheque. Es lo que pasa con el pagaré electrónico, con el cheque electrónico, ¿sí? Por eso digo que esta estructura, ¿sí?, funcional, para poder crear un título valor, que hablamos de papel y de derecho específicamente con el papel, hacemos referencia a los títulos valores cartulares, ¿sí?, donde necesitamos el cartón, el papel, para poder ejercer el derecho. No así para los títulos valores no cartulares o desmaterializados. Que lo ven en la próxima clase, no quiero hablar porque los quiero confundir, ¿sí?, con lo que, pero para que lo tengan en cuenta. A lo mejor están hablando y le podemos llegar a preguntar, ¿y siempre es necesario esa estructura del papel y del derecho? No, solamente para los títulos valores cartulares, ¿sí? Esos dos son los elementos necesarios para poder crear uno de estos títulos valores, papeles de comercio, una letra de cambio, un pagaré y un cheque. Estos elementos tienen caracteres, ¿sí? Entonces vamos a ver los caracteres de la estructura funcional, en este caso los caracteres del elemento real, ¿sí? Ojo con esta bolilla 1, tenemos caracteres de todo, ¿sí? Teníamos caracteres de la ley de circulación, rápido, seguro y certero, caracteres ahora de la estructura funcional, y después van a ser caracteres de los títulos valores, ¿sí? No se confundan, cuando se preguntamos caracteres, fíjense, escuchen bien la pregunta, ¿caracteres de qué? ¿Sí? Porque después empiezan a contestar algo y decimos, no es eso lo que estamos preguntando, ¿sí? Entonces, aclaren bien cuando estamos hablando de caracteres, ¿sobre qué? En este caso estamos hablando ahora, vamos a empezar a hablar sobre los caracteres de la estructura funcional del elemento real, del papel. ¿Cuáles son estos caracteres? Primero, constitutivo, ¿sí? ¿Qué significa que sea constitutivo? Justamente, ¿sí?, que el portador del título, la persona quien tenga ese papel, se constituye en acreedor para el derecho cambiario. ¿Sí? Por eso, una vez que tiene el papel, ¿sí?, lo tiene en su poder, es considerado acreedor. Que entre paréntesis, ¿sí?, ponen, para ya empezar a hablar un poquito, si entrar en tema de lo que es derecho cambiario, ponen tenedor legítimo, ¿sí? Nosotros en derecho cambiario no vamos a hablar ni de deudor ni de acreedor, eso es del derecho común. Pero para recién que estamos empezando a hablar, los quiero justamente ir llevando a eso.
¿quién es el acreedor? Es el tenedor legítimo, que es aquella persona, ¿sí?, beneficiaria, ¿sí?, que tiene en su poder el título. Y esa persona va a querer que ese papel se transforme en dinero. Entonces, por eso es constitutivo el papel, porque la persona que tenga ese papel va a ser acreedor para el derecho cambiario, poníamos entre paréntesis, tenedor legítimo, que lo van a ver en la bolilla 2, ¿sí?, y como concepto lo tiene el artículo 17 del decreto ley. Pero no me quiero adelantar eso porque es la bolilla 2, la próxima, ¿sí? Pero acá lo que tiene de malo cambiario es que está todo concatenado. Todo tiene relación con todo y uno termina de entender la materia, ¿sí?, cuando vimos hasta la bolilla 8. ¿Sí? La bolilla 1 es muy compleja de entender porque está como tan abstracto, ¿sí?, que nos cuesta. Entonces, una vez que vimos toda la materia, ahí terminamos de entender. Pero de a poquito vamos a ir incorporando, porque si después nos llegamos a preguntar si es acreedor, decimos acreedor, entonces decir no, tenedor legítimo, porque no hay ni deudor ni acreedor. ¿Sí? Por eso les llamo al principio, es tan técnica la materia. Pero bolilla 1, empezamos, tenemos estos permitidos, lo pongo entre comillas, para empezar a hablar de a poquito sobre quiénes son estos sujetos. Entonces, ese es el primer carácter. Segundo carácter del elemento real es dispositivo. Porque el portador del título, la persona que tenga ese documento, tiene la disponibilidad del título. Es decir, que puede hacerlo circular, transmitirlo a otra persona o no. Yo le decía al principio en nuestro ejemplo, que yo le daba el título a Lucía. ¿Sí? Lucía, cuando tiene el título, ella no está obligada a transmitirlo, a endosarlo, a pasar ese título. Lo hace circular si quiere. Ella puede tranquilamente esperar al vencimiento del título, presentármelo al cobro y decir, vale, pagame. O por el contrario, antes del vencimiento lo transmite. Y en mi ejemplo decía que Lucía le transmitía el título a Marcos. ¿Sí? Por eso, uno de los caracteres del elemento real es el dispositivo, porque el portador, la persona que recibe el título, tiene la disponibilidad del título, del documento. Él hace lo que quiere. Si bien el título nace para circular, no estamos obligados a que el título circule. Tranquilamente el portador, el beneficiario, puede tenerlo consigo sin transmitirlo, esperar al vencimiento y presentarlo al cobro y que ese papel se transforme en dinero. O por el contrario, antes del vencimiento, transmitirlo, y después lo van a ver en la bolilla 5, que la transmisión es mediante un endoso. Se tiene que firmar y se entrega el título. Segundo, entonces, carácter. Tercer carácter de elemento real es probatorio. Por supuesto, ¿sí?, que el papel, ¿sí?, es un medio probatorio del negocio jurídico que existe entre los sujetos. Por algo yo le firmo un pagaré a Lucía. Yo por un negocio jurídico extracambiario, fuera del derecho cambiario, por el derecho común, le debo una suma de dinero a Lucía. Y represento esa deuda en un título valor. ¿Sí? Entonces, Lucía, si tiene el título y yo no le pago, le sirve como medio probatorio de ese negocio jurídico. ¿Sí? Justamente como todo papel, como todo documento. ¿Sí? Otro de los caracteres que tenemos es el legitimante. ¿Sí? Porque, ¿sí?, el portador del título está habilitado, está legitimado a ejercer el derecho que está contenido en ese documento. ¿Sí? Ya sea de antes del vencimiento transmitirlo, ya sea el vencimiento requerir el pago, ¿sí?, o ante el incumplimiento de iniciar un reclamo judicial. Esas son las formas de ejercer ese derecho.
¿sí? De acuerdo justamente en la distancia en que estemos, ¿sí?, de esto. Entonces, esos son los caracteres del elemento real, del papel. Ahora pasamos a los caracteres que tiene el elemento obligacional, el derecho, ese contenido que se da mediante la firma. Otra palabrita técnica. Si ustedes nos dicen firma, va a estar mal. Nosotros, ¿cómo llamamos a las firmas? Declaración unilateral de voluntad. Cada vez que firmamos, si estamos estableciendo una declaración unilateral de voluntad. Cualquier firma que tenga el título, después lo vamos a ver más adelante, pero obviamente la primera firma que tenemos es la del librador, que es la persona quien crea el título, ¿sí? Otras firmas que tenemos son los endosantes, que son aquellos que hacen circular el título, ¿sí? Otra firma que podemos llegar a tener es el avalista, que para poder, primer clase, como para poder compararlos como fuese una fianza en el derecho común, ¿sí? Algo muy específico en derecho cambiario se llama aval, entonces tenemos que firmar. Esas firmas que vemos en el título se llaman declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente cuáles son los caracteres de esta firma, de esta declaración unilateral de voluntad. Primero, el mismo nombre lo indica, unilateral, porque basta la sola firma del sujeto para obligarse. Cuando ponemos obligarse entre paréntesis deudor, como principio general de la persona que firma es deudor, ¿sí? Que en derecho cambiario vamos a decir obligados. Los obligados cambiarios son los firmantes que con su firma se transformaron en deudores. Así como el acreedor era el tenedor legítimo, los obligados son los deudores. ¿Sí? Basta entonces solamente su firma para obligarse en el derecho cambiario. Como principio general podemos haber excepciones, pero como principio general. Segundo carácter es no recepticio. Es decir, que no requiere ningún tipo de ratificación. Esto más que nada cuando lo veamos con personas jurídicas. ¿Se acuerdan con el tema del concurso preventivo? Cuando una persona jurídica quería solicitar su concurso preventivo, podía hacerlo mediante el órgano de administración y dentro de los 30 días de la presentación debe ser ratificado por el órgano de gobierno. Artículo 6. ¿Sí? Porque de lo contrario, cesa el proceso con los efectos del desistimiento. Necesitamos una ratificación para saber de la decisión de continuar con ese proceso. Acá en derecho cambiario, no. Si firma el representante legal de la sociedad, que para eso ustedes tienen que saber, ya sociedades, depende del tipo social, es el órgano de representación, ¿sí? Queda obligada la sociedad, ¿sí? No basta ningún tipo de ratificación, ni mucho menos. ¿Esto por qué más que nada, chicos? Porque decíamos que la finalidad que tiene es la circulación, ¿sí? Si yo les voy a dar a ustedes un pagaré o un cheque, y soy la representante legal de la sociedad, le firmé y se los entregué. Ya no lo tengo yo más en mi poder para poder ratificarlo. Y puede ser que después, si los quiera buscar a usted, me dice, ah, no, vale, pero eso ese cheque ya lo pasé. ¿Sí? Entonces no vamos a andar rastreando a ver a quién lo tiene ahora. Por eso es no recepticio, no requiere de ningún tipo de ratificación alguna, ni siquiera en personas jurídicas. Y después veremos si quien firmó en nombre de la sociedad era el representante legal o no, para poder saber a quién tengo que reclamar, si a la sociedad o quien firmó en forma personal, ¿sí?, del sujeto, pero no requiere ratificación, por eso significa que es no recepticio. Tercer carácter es irrevocable. ¿Sí? ¿Qué significa justamente esto? Que la persona que firma el título
y lo transmite, no puede arrepentirse de su obligación. Eso es irrevocable. Todos los títulos, valores, los papeles de comercio son irrevocables. ¿Sí? Justamente, ¿para qué? Para dar una seguridad jurídica al tenedor legítimo, al acreedor. ¿Sí? Porque si yo le firmé ese pagaré a Lucía, y después Lucía cuando me va a reclamar, no, pues yo me arrepentí de eso, ¿sí? Entraríamos en una locura, ¿sí? Donde no existía una seguridad. Lucía, ¿por qué agarra tranquila el pagaré? ¿Sí? Porque obviamente yo lo firmé y si yo no se lo pago, me demanda. ¿Sí? Y me inicia un proceso ejecutivo, ya sea por el derecho común, los que ya vieron práctica 2, si de ese proceso ejecutivo, o por el derecho cambiario que vamos a ver en bolilla 8. ¿Sí? Sería una locura que yo después diga, no, yo me arrepentí de eso. Lo que sí, tengan cuidado, más que nada cuando después se vean los prácticos, ¿sí? Que se remarco esto, que sea irrevocable, o sea, una persona que firma y entrega el título, porque si yo tengo el título en mi poder, antes de entregarlo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo, por ejemplo, digo, pagaré la suma de pesos tal a Lucía, y antes de entregar el título a Lucía, lo tacho y pongo a Lorena, ¿sí? Me arrepentí, pero nunca se lo entregué yo el título a Lucía. Entonces, el carácter irrevocable tiene peso cuando no solamente se firma, sino también, que es súper importante, con la entrega, cuando yo ya no lo tengo más al título. ¿Sí? Ahí vamos a ver que tiene peso ese carácter irrevocable. ¿Sí? Y el último de los caracteres del elemento obligacional, que es incondicionado. ¿Sí? Porque no requiere del cumplimiento ninguna contraprestación. Yo no puedo decir, pagaré la suma de pesos tal a Lucía si me entrega las mercaderías en condiciones. ¿Sí? Toda prestación en derecho cambiario, y está en el concepto del artículo 1815 del Código Civil y Comercial, es incondicionado. Nunca puede estar sujeto a ningún tipo de condición de contraprestación alguna. Nunca. Después más adelante, que es en la bolilla 4, vamos a ver qué pasa si existen alguna de estas condiciones. ¿Qué pasa si la condición la incorpora el librador, si la condición establece un endosante, un avalista, el aceptante o demás? Pero no me adelanto, lo van a ver después en la bolilla 4, porque justamente si bien el principio general es que sea incondicionado, justamente tiene una sanción si se somete a una condición. Y esa sanción varía, depende del sujeto que la incorpore. En algunos casos el título no es válido, en otros se las tiene por no escrita y demás. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura funcional de los títulos valores, justamente con los caracteres de cada una de ellas. ¿Venimos bien hasta ahora? Genial. Pasamos ahora, muy bien, Marcos. Vamos ahora entonces a lo que es los caracteres. Dime. Le hago una consulta porque medio como que me perdí. Decime, Nati. Los caracteres de la firma entonces son que es unilateral y no recepticio. Esos son los dos de la firma nada más. No. Decíamos unilateral, no recepticio, irrevocable e incondicionado. Bien. Pensé que había seguido con los demás caracteres. Está bien. No. Ahora sí. Todos esos son de la firma. De la firma, perfecto. Sí, del elemento obligacional. Bien. ¿Sí? Sí, pensé que me había confundido. No, está bien. Igual ya les digo, si quedó alguna duda, ¿sí? O demás, después van a tener el video, ¿sí? Que se va a subir al campus de la doctora Fabiana Canti, donde ella explica toda esta bolilla 1 con muchísimo más lenguaje jurídico que el mío. Sí, yo voy mucho más específico, más detallado punto por punto de lo que es. Fabi les da todo un contexto histórico y demás, los pone más en situación, por supuesto, sobre lo que son los títulos, pero si se llegan a perder, tienen el video, ¿sí? de Fabi que se va a subir. ¿Sí? En eso no se preocupen. Pasamos ahora para seguir con más caracteres sobre los caracteres de los títulos valores. O sea, bolilla 1 son caracteres de caracteres de caracteres. Entonces, ojo, ¿sí? Con esto. En este caso, caracteres de los títulos valores. ¿Sí? Estos caracteres se clasifican en dos.
Así tal cual está en el programa, ¿sí? Bolilla 1.4 y 1.5. Caracteres generales y por otro lado caracteres específicos. Los caracteres generales, que son comunes a todos los títulos valores, que es el género, que va a ser común a un cheque, a una acción, a un bono, a todos los títulos valores. Y por el contrario, los caracteres específicos, la especie, que son los caracteres propios de los papeles de comercio. De letra de cambio, pagaré y cheque. O sea, estos caracteres específicos no lo tiene una acción. Son solamente letra de cambio, pagaré y cheque. Son los papeles de comercio. Por eso hablamos de género y especie. Género son todos los títulos valores. Y la especie son los papeles de comercio. Entonces empezamos con estos caracteres generales de los títulos valores, que son 3: necesario, literal y autónomo. Necesario. ¿Qué significa que sea necesario? Y acá me vuelvo a detener sobre los títulos valores cartulares. ¿Sí? No los no cartulares, los cartulares. ¿Sí? Ese carácter necesario. ¿Por qué? Porque el portador, para poder ejercer el derecho, requiere la posesión material del documento. Tenerlo. Y decíamos, ¿cómo se ejerce ese derecho? De 3 maneras distintas. La primera, ¿sí?, es en la circulación, transmitirlo. Yo para poder transmitir el título tengo que tenerlo, si no, ¿cómo lo paso? Imposible. Segundo, es requerir el pago, o sea, el vencimiento, exigir el pago, es decir, que ese papel se transforme en dinero. Entonces, ¿sí?, para poder presentarme y requerir ese pago, tengo que ir con el papel, porque si no, el deudor no me va a pagar nada. Porque una vez de que me paga, yo tengo que restituirle el título, y de esa manera se produce la extinción. Y la tercera manera de ejercer ese derecho, que es ante el incumplimiento, es iniciar un reclamo judicial, una demanda. Nosotros en ese caso, en la demanda, se debe adjuntar el título. ¿Cómo le demuestro al juez que soy beneficiaria de un pagaré por 10.000 pesos? Entonces, sí o sí lo tengo que adjuntar. Por eso, ese carácter necesario frente a los títulos valores cartulares, donde es imprescindible, ¿sí?, la posesión material del documento para poder ejercer el derecho. Estas formas de ejercer el derecho que les mencioné, lo van a ver más adelante, están en las bolillas. En lo que es el primero de bolilla, de la circulación, está en la bolilla 5, que es la transmisión de los títulos, la circulación de los títulos. El segundo, que es requerir el pago, está en la bolilla 6, que es pago, ¿sí? Y para ejercer el derecho en cuanto a requerir una demanda o un reclamo judicial es en la bolilla 8. ¿Sí? Yo acá lo fui mencionando, pero después se va a analizar, hay una bolilla específica de cada una de esas formas de ejercer el derecho. Entonces, ese es el carácter necesario. Segundo carácter, el carácter literal. Este carácter literal, ¿sí?, de los títulos valores, ¿sí?, se materializa en 3 aspectos distintos: modalidad, contenido y extensión. Cuando hablamos de modalidad, es la forma del reclamo. Yo hago solamente mirar el título, sé, ¿sí?, cómo tengo que reclamar, si es en forma conjunta, si es en forma alternativa, si es en moneda extranjera, en moneda nacional. Tengo que reclamar literalmente como está expresado en el título. Por eso se manifiesta mediante esta modalidad, la forma del reclamo. Segundo, que es el contenido,
determina este carácter la cuantía, el monto del reclamo. Porque si el pagaré es por 10.000, tengo que reclamar 10, ni 5 ni 15, 10. Y con solamente mirarlo, me determina la cuantía del reclamo, el objeto económico de ese reclamo. Y tercero, ¿sí?, es lo que determina es la extensión, modalidad de contenido y la extensión del reclamo, porque delimita a los obligados cambiarios, a los firmantes. Me va a determinar quiénes son los legitimados pasivos de ese reclamo, con solamente mirar el pagaré. Si yo voy al estudio de ustedes con un pagaré, ¿sí?, firmado por Flavia y Pedro por $10.000, ustedes con solamente mirarlo me van a decir la forma del reclamo, que va a ser en forma conjunta, porque hay dos firmas, ¿sí?, en forma conjunta, Flavia y Pedro, que es en moneda extranjera, porque está justamente literalizado en dólares estadounidenses, ¿sí?, el contenido, que son 10.000, ¿sí?, y justamente la extensión, que es Flavia y Pedro. ¿Sí? Con solamente mirar el título, no requieren otra cosa más. Todos esos datos surgen por el carácter literal, ¿sí? Y en cuanto al tercer carácter, que es la autonomía, digamos necesario, literal y autónomo. La autonomía, según Gómez Leo, es la prescindencia subjetiva. Porque el título circula de manera originaria, primogénea, donde en cada circulación, en cada giro, son independientes y por lo tanto al portador legítimo no se le pueden oponer excepciones de carácter personal. Entre paréntesis, quita, espera, pago, pago parcial. Salvo, y lo remarcan, entre quienes lo pactaron. Que acá siempre tenemos el gran problema, vienen bien con el concepto y dice, salvo entre obligados inmediatos. No, ¿sí? Salvo entre quienes lo pactaron. Pueden ser inmediatos, pero no necesariamente tienen que serlo, ¿sí? Estas excepciones, ¿sí?, personales solamente son oponibles entre los sujetos que pactaron la excepción, ¿sí?, que pueden ser inmediatos o no. La autonomía no requiere inmediatez. ¿Sí? Ojo, porque si vienen bien con el concepto y dicen obligados inmediatos, listo, no seguimos más, ¿sí?, porque no entendieron lo que es derecho cambiario. Y después, bueno, terminan diciendo de todo, ¿no? Porque me dicen que, bueno, que por una sola pregunta los desaprobamos y demás, pero es en serio, es no haber entendido el tema de derecho cambiario. Igual recién esta es la primera clase, lo van a remarcar todas las clases hasta el día anterior del examen, ¿sí? Pero para que ya lo vayan visualizando. ¿Quiénes son para nosotros entonces? Para dar un ejemplo, ¿sí? En nuestro ejemplo que yo había dado primero, donde yo le daba el pagaré a Lucía, ¿sí? Nosotras somos obligadas inmediatas, a nosotras nos une un negocio jurídico por el cual yo tengo una suma de dinero, yo le debo una suma de dinero a Lucía y decido documentarlo en un título valor. Somos obligados inmediatos, no son en los dos derechos, el derecho común de nuestro contrato, del derecho común, y el derecho cambiario, porque yo le di a ella el título valor. Esos son los obligados inmediatos.
Entonces, para pactar una excepción personal, no se requiere la inmediatez, porque, por ejemplo, yo le di a Lucía el pagaré, ¿sí? Lucía lo endosa y se lo transmite a Marcos, ¿sí? Marcos me conoce a mí y me dice, che, Vale, ¿sabes que me llegó un pagaré? ¿Sí? Donde vos sos la libradora, ¿sí? Y que vence en junio. Ay, Marcos, mira, menos mal que lo tenés vos al pagaré, porque sabes que en junio no voy a tener plata, voy a tener en septiembre. ¿Hacemos una espera? ¿Sí? Obviamente que reconozco por la espera un monto, ¿sí? Obviamente como una indemnización por esa espera. Marcos me dice que sí, pactamos entre nosotros esa espera y será oponible entre nosotros dos y nosotros no somos obligados inmediatos, porque yo a Marcos no le di el pagaré, yo se lo di a Lucía al pagaré, ¿sí? Entonces, si después al vencimiento viene Marcos y me dice, ahora en junio, Vale, pagame, yo digo, no, habíamos pactado nosotros una espera hasta septiembre y Marcos la debe respetar porque él la pactó, ¿sí? Entonces, por eso les digo, las excepciones de carácter personal son oponibles entre quienes lo pactaron, sean inmediatos o no. Nunca me requiere la inmediatez, ¿sí? Con la autonomía. ¿Pueden ser obligados inmediatos? Por supuesto, ya la excepción la pude haber pactado tranquilamente con Lucía, pero no es necesario que sean inmediatos, ¿sí? Igual, no se preocupen si no llegan a entender todo, porque lo vamos a ir viendo y remarcando en todas y cada una de las clases. Autonomía y abstracción es pregunta de examen siempre, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo. Esta es la primera clase, recién empezamos con derecho cambiario, falta un trecho bastante largo y tanto machacar va quedando, ¿sí? Pero acá por lo menos como concepto, ¿sí? Tener en cuenta qué es el tema de la autonomía, saber que está prescindencia subjetiva, donde no se acumulan las excepciones y justamente solamente son oponibles entre los sujetos que pactaron la excepción, que pueden ser inmediatos como no, porque no es necesaria la inmediatez en la autonomía. ¿Sí? Bien. Eso entonces son los caracteres generales comunes a todos los títulos valores, sean papeles de comercio o no. Esos caracteres lo tiene un bono, lo tiene una acción, una carta de porte, un warrant, todos los títulos valores que ustedes ya vieron en comercial. Vamos ahora a los caracteres específicos, ahora sí, los caracteres de la especie de papel de comercio, que solo y únicamente lo tienen los papeles de comercio. Letra de cambio, pagaré y cheque. Esos caracteres son tres, es formal, completo y abstracto. Cuando decimos formal, ¿sí? Porque justamente los papeles de comercio, para su validez, requieren el cumplimiento de requisitos extrínsecos regulados en artículo 1 y 2 en letra de cambio y pagaré, perdón, en letra de cambio, y 101 y 102 en pagaré. Estos artículos del decreto ley de letra de cambio y pagaré. ¿Sí? Requiere entonces de un formalismo específico. Si nosotros creamos un título, quiero hacer un pagaré, y no cumple con los requisitos extrínsecos del artículo 101 y 102, no es pagaré. El derecho cambiario les desconoce la calidad de un papel de comercio. Sí me sirve como medio probatorio, porque le sigo reconociendo el papel, el elemento real. Me iré a un reclamo ordinario, pero no ejecutivo, no es pagaré. ¿Sí? Por eso ese carácter formal, para estar en presencia de un papel de comercio, esos títulos deben sí o sí cumplir con los requisitos extrínsecos exigidos en el decreto ley de letra de cambio y pagaré, o en la ley de cheques
¿sí? Para las clases de cheques. De lo contrario, no es válido. Específicamente para letra de cambio y pagaré, este formalismo no requiere, o sea, no se requiere en cuanto a la estructura. Es decir, yo puedo hacerlo en un formulario, como no. Gómez Leo hasta dice que se puede hacer en un pedazo de madera, mientras tenga todos los requisitos. ¿Sí? Es muy difícil representarlo, ir con el pedazo de madera a tribunales a reclamarlo, pero bueno, ¿sí? Mientras tenga todos los requisitos, a eso se requiere, ¿sí? Tanto en letra como en pagaré. Es decir, ¿yo puedo hacer un pagaré en una servilleta? Por supuesto que sí. No hace falta que tenga el formulario. Distinto es en cheque, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cheque, sí requiere un doble formalismo, no solamente del cumplimiento de requisitos extrínsecos, sino también es necesario de la estructura funcional del papel que sea en un formulario emitido por el banco girado. No puedo en una servilleta hacer un cheque, no. ¿Sí? Yo necesito una chequera que me da el banco, en esa chequera cumplo y completo los requisitos y entrego el cheque. ¿Sí? Pero para que tengan idea que mientras, si he hablado de letra de cambio y pagaré, más que nada específico, ¿sí? Mientras tenga todos los requisitos es válido. Después van a ver que hay muchos clientes que dicen, no, yo nunca firmé un pagaré, yo reconozco el formulario del pagaré. Y no es necesario, ¿sí? Ir a una librería y comprar el formulario de los pagarés. Mientras tengan una hoja y todos esos requisitos, ni siquiera en un orden, mientras tenga todos los requisitos, ya es un pagaré. Distinto es un cheque, donde sí me requiere de una chequera, donde el banco girado me entrega al cuenta correntista, hacia el titular de la cuenta, esa chequera y podemos librar esos títulos. Entonces, eso en cuanto al carácter formal de los papeles de comercio, donde se requiere el cumplimiento de requisitos extrínsecos específicos, de lo contrario el derecho cambiario no reconoce la calidad de papel de comercio, sí nos sirve como un instrumento probatorio, pero no es un papel de comercio, y también en este formalismo en cuanto sí, a el soporte papel, ¿sí? A la estructura, si es letra de cambio y pagaré, no requiere ningún formalismo, en cualquier ¿sí? Papel podemos realizarlo, distinto es en cheque, que sí o sí es necesario una chequera. Segundo, entonces, de estos caracteres es completo. Es decir, que los papeles de comercio se bastan a sí mismos. No se permite una remisión a una documentación extraña, ajena al título valor. Por eso después, más adelante, ¿sí? En la bolilla 6 que vamos a ver vencimientos e intereses, si bien se pueden permitir en letra de cambio y pagaré incluir intereses, nunca voy a poder hacer remisión, por ejemplo, decir pagaré la suma de pesos tal a fulano de tal, ¿sí? Por la suma de pesos tal, con más un interés del 2% según tasas de descuento del banco tal. Eso no lo voy a poder hacer, porque tengo que hacer una cuenta aparte, ¿sí? Saber cuánto es lo que cobra o que paga el banco en operaciones de descuento, y más lo que sí yo puedo hacer es si devengará un interés del 2% mensual. ¿Sí? Eso sí puedo hacerlo. Pero cuando tengo que hacer un cálculo por fuera del título, no se permite porque es completo. Se basta a sí mismo. ¿Sí? La única excepción a este carácter completo es el aval en instrumento por separado. El aval, como había mencionado, para poder relacionarlo ahora, primer clase, ¿sí? Tenemos que compararlo con una fianza o asimilarlo a una fianza. Son cosas totalmente distintas, pero por lo menos para ¿sí? Primer día de clase tener una idea. Entonces, ese aval, esa firma, esa declaración unilateral de voluntad, puede estar plasmada en el mismo título o en instrumento por separado que se hace en una escribanía. Y después se adjunta al título y circula todo junto. Entonces, esa es la única excepción
al carácter completo, donde sí nos podemos remitir a una documentación extraña, que es el aval en instrumento por separado, porque se considera que es una prolongación del mismo título. Es lo único. Después no puedo remitirme ni a un contrato, ni a un cálculo de intereses, ni nada, ¿sí? Porque se basta a sí mismo el título valor. Y el último carácter, que es el carácter abstracto de los papeles de comercio, que según Gómez Leo es la prescindencia objetiva. Así como la autonomía es la prescindencia subjetiva, la abstracción es la prescindencia objetiva. Es decir, que el título circula independientemente de la causa o negocio jurídico que dio origen a la creación o a su circulación. Sí, por eso en algunos casos nos dicen de que los títulos valores o los papeles de comercio son incausados. Nosotros no llamamos la palabra incausado porque no hay obligación sin causa. Decimos que son abstractos. No nos importa la causa por el cual se crea o circuló, el portador tiene derecho a ejercer ese derecho. Por eso ustedes lo habrán visto en concursal, cuando hablamos de la verificación de los títulos valores, sí, porque uno en la verificación ordinaria que tenía que mostrar el síndico, monto, causa y privilegio. Si yo era portadora de un cheque de un pagaré, no podía ir al síndico, porque si bien sí le podía demostrar el monto y el privilegio, no le podía indicar la causa. Por eso justamente con los fallos de distrito INE, que ustedes ya lo vieron, ya lo probaron y demás, se determinaba una verificación ante el juez donde debía indicar y probar el negocio jurídico, ¿sí? Entonces, eso mismo lo tomamos acá en Derecho Cambiario, donde decimos que los papeles de comercio son abstractos, son aquellos títulos que justamente circulan independientemente de la causa, ¿sí?, que dio origen a la creación o a la circulación. Por tal motivo, ¿sí?, no se le pueden oponer al tercero de buena fe las defensas de tipo causal o contractual. ¿Sí? Así como en la autonomía no podíamos oponerle excepciones de carácter personal, en la abstracción no se pueden oponer defensas de carácter causal, como por ejemplo un incumplimiento contractual. Salvo, y acá lo remarcamos, obligados inmediatos. Acá sí en la abstracción es necesaria la inmediatez. Es decir, que en nuestro ejemplo, cuando yo le daba el título, ¿sí?, a Lucía, ¿sí?, al vencimiento, yo sí le puedo decir, mira Lucía, yo no te voy a pagar porque vos no me entregaste la mercadería, porque somos obligadas inmediatas. Yo le di a ella el título justamente por determinadas mercaderías, ¿sí? Ahí justamente cede esa abstracción porque somos obligadas inmediatas. Lo que yo nunca le voy a poder decir a Lucía es decir, mira Lucía, yo no te voy a pagar porque Juan no me entregó las mercaderías. Ella me dice, yo tengo un título abstracto, ¿sí?, que lo tengo independientemente de la causa, yo no sé ni quién es Juan, ni de qué mercaderías me estás hablando, yo no hice ningún incumplimiento contractual, a mí me tenés que pagar, ¿sí? Entonces, por eso es el tema de esta abstracción, de esta circulación independientemente de la causa, donde se protege al tercero poseedor de buena fe, ¿sí?, que es el tenedor legítimo. Tercero, ¿por qué? Porque es ajeno al contrato que yo le quiero oponer para no pagar, ¿sí? Entonces, como principio general, este tenedor legítimo tiene la seguridad que no se le pueden oponer defensas de carácter causal, como por ejemplo un incumplimiento contractual, una falsedad, ¿sí?, una nulidad de contrato. Nunca.
salvo por supuesto que ese tenedor legítimo sea el obligado inmediato del deudor, con lo cual es decir que ese tenedor legítimo haya incumplido previamente ese negocio jurídico, ¿sí? Eso entonces son los caracteres tanto generales como específicos de los títulos valores. Se pregunta siempre, más que nada autonomía y abstracción, lo remarcan, lo vuelven a ver, igual lo vamos a ver en todas las clases, autonomía y abstracción, ¿sí? Pero para que lo tengan presente, ¿sí? Yo hasta acá llego porque no quiero dar un tema por la mitad, como es el tema de influencia. Nos quedaría el último punto, ¿sí? De la bolilla 1.6, que es naturaleza jurídica. Eso se los dejo para que lo vean en el video, o si tienen alguna duda, les pregunten a sus profes el jueves que viene. Yo igual le aviso a Silvina y a Silvana dónde quedamos, ¿sí? Cualquier duda justamente se lo comunican a ellas, o hacen las dudas en el campus y demás. ¿Sí? Igual, como les digo, este video con este tema, ¿sí? Toda bolilla 1 está establecido por Fabiana Canti con todos los puntos, entonces no van a tener inconvenientes, ¿sí? Con eso, pero cualquier duda lo pasan y nos preguntan a Silvina y a Silvana, ¿sí? Espero que haya sido clara la clase, ¿sí? Y ya digo, cualquier duda le preguntan a sus profes. En principio nosotros no nos vamos a ver, pues yo soy profesora de la comisión de la noche, pero en cualquier reemplazo o demás, ¿sí? Estaremos por acá, ¿sí? Clases siempre van a tener los jueves, si no es con sus profesoras, con otros profes, pero las clases las van a tener siempre. Entiendo que es la primera clase que no hay dudas, por supuesto, ¿sí? De eso, porque no llegaron ni leer. Lo que sí les aconsejo, chicos, es que se vayan armando la carpeta, ¿sí? No digo que estudien porque es muy difícil, entiendo, estar estudiando quiebras, otras materias, y el trabajo no tiene únicamente la facultad, ¿sí? Pero sí vayan armándose la carpeta con todos los temas, ¿sí? El tema de cambiario, para que después cuando aprueben quiebras no se agarren la cabeza, porque una vez que aprueban quiebras tienen 2 semanas para el examen ya después de cambiario, porque nosotros las clases ya estamos teniendo desde ahora, ¿sí? Y no volvemos con los temas para atrás, ¿sí? Entonces ahí les agarra a ustedes la locura y toman conciencia de lo que es cambiario, entonces de a poco vayan leyendo. Si pueden estudiarlo, obviamente muchísimo mejor, pero si no llegan a estudiar, por lo menos una lectura, ¿sí? Mínimamente eso, ¿sí? Es lo único que les pedimos para que después realmente no tengamos tanto porcentaje tan alto de desaprobados en cambiario, ¿sí? Bueno, chicos, éxitos, ¿sí? Vale, sí. Vale, vos Decime, estás entonces a las 8, vos estás a las 8:15 entonces los jueves. Claro, porque viste que yo soy profesora de concursos y quiebras 5:45 en tu comisión, pero cambiario es a la noche, ¿sí? Nada más de que por esta clase, porque nosotros vamos a hacer así, hasta que nosotros tengamos conjuntamente quiebras, va a ser clase únicamente los jueves. Cuando terminemos quiebras, ¿sí? Que están todos aprobados en quiebras y demás, los jueves van a ser las clases sincrónicas, ¿sí? Y los viernes, cada uno en su comisión, clase de repaso de todo lo que se vio en la semana, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahora no podemos tener los viernes porque seguimos con quiebras, y los viernes sigue disponible las clases de repaso de quiebras. Entonces, yo soy profesora de concursos y quiebras en comisión 2, pero de cambiario a la noche, ¿sí? Igual tienen, en el campus tienen los Zoom de todos, ustedes pueden ir en el horario que a ustedes les quede más fácil, o sea, o a las 3 de la tarde, 5:45, o a la noche, donde quieran, ¿sí? Lo importante es que tengan el tema de las clases, y vuelvo a decir, primer clase no van a tener duda de nada porque no saben ni qué es derecho cambiario, pero la idea es que cuando sigamos avanzando, tengan el tema si de alguna duda o hayan leído previamente el tema. Sé que es difícil, chicos, pero por lo menos, no sé si tanto ahora, pero cuando ya vayan terminando el tema de quiebras, vayan metiendo en el tema de cambiario. Si lo agarran a tiempo, no es difícil,
para nada, ¿sí? Pero si lo dejan todo a último momento, se complica, ¿sí? Así que bueno, chicos, no les robo más tiempo. Gracias, Sí, Vale. hasta acá llegamos, ¿sí? Nos estamos viendo. Chau, Lo. Sí, nos vemos después nosotros en otra comisión. Chau, chicos, espero que les haya servido. Nos vemos. Chau, chau.